Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, voy a intentar construir el relato de este vídeo sin exceso de vehemencia y sin que se me note demasiado la irritación que me produce leer un tuit como este. Y no es un tuit como este solo, sino es una constante y lamentable conducta política de la masculinidad posmoderna y progresista, supuestamente de izquierdas, en un continuo adaptativo oportunista en función de donde sopla el viento político, en fin, una cosa tremenda. Leamos al ínclito Juan Carlos Monedero y dice: seamos honestos, si no hubiera estado Podemos en el gobierno, si Irene Montero no hubiera pasado por el Ministerio de Igualdad, ¿estaríamos hablando del escándalo Rubiales? Porque no era la primera vez que abusaba. El desafortunado comentario de Sánchez Castejón sobre sus amigos molestos con el feminismo da la clave. Muchas mujeres lo tienen claro, y los que nunca quisieron que Podemos entrara en el gobierno también. A ver, Monedero, lo primero, dile, llama por teléfono ahora a Pablo Iglesias y que te ponga otra vez el audio en el que él decía que a Mariló Montero la azotaría hasta sangrar. Monedero, despacito, vamos a intentar bajar un poco el tono de la soberbia en lo personal, social y político, y hacer una cierta mirada autocrítica sobre el significado de lo que es haber nacido con sexo varón, haber sido socializado masculino y estar en el lado privilegiado de la ecuación. Eso para empezar. La azotaría hasta sangrar. Eso es lo que ha traído la masculinidad progresista. ¿Qué te crees que ha traído? Esa es la primera observación. Pero es que este tuit tiene dos elementos que le hacen especialmente irritante. Primero, por adanismo, porque lo que pretende Monedero es arrogarse lo que no les corresponde, que es que en este país no ha habido sensibilidad con la violencia sexual, con la explotación de las mujeres, con la desigualdad, hasta que ha llegado Podemos al gobierno. ¿Qué edad tenía Montero, Iglesias? Bueno, Monedero y yo somos bastante más viejitos. En el año 2004, cuando en un pacto de Estado, por unanimidad, se aprueba la ley orgánica contra la violencia machista. Es que hace 19 años de eso. Eso para empezar. Adanismo instrumental para arrogarse lo que no corresponde. Esta es uno de los motivos de la irritación, pero es que hay uno que es más profundo y más irritante aún, que es el cinismo. Querido Monedero, yo llevo una década casi dedicándome al análisis y a la investigación y al estudio de la masculinidad en todas sus formas. Siempre bebiendo de la sabiduría desarrollada por el feminismo radical abolicionista, implantando o siguiendo su agenda y proyectando ambos elementos sobre la masculinidad en cualquiera de sus formas, como digo, para su análisis y su investigación, con ese criterio. Casi una década, cientos y cientos de reuniones con hombres, cientos de estudios, por supuesto, lecturas de trabajos, de los análisis. Y en estos 10 años, puedo decir, con evidencias y con absoluto convencimiento, que el gran error que ha cometido la masculinidad posmoderna, la supuestamente llamada progresista de izquierdas, es decir, vosotros, es precisamente el haber criticado a destajo, sin descanso, al feminismo, precisamente por incomodar a los hombres en exceso, generándoles rechazo. La constante crítica de la masculinidad posmoderna, supuestamente activista en temas igualitarios, era criticar a cualquier señalamiento que incomodara a los hombres, porque vuestra teoría era que si los hombres estábamos incómodos,
no íbamos a aceptar el feminismo. Pero no solo quedaba ahí la posición de esta masculinidad progresista, sino que se ha producido una exigencia entrista, caballo-troyista, exigiéndole al feminismo que empiece por ocuparse de los malestares masculinos. Supongo que sabemos a qué me refiero. Es decir, no solo no atiendo cuál es el sujeto político del feminismo, que es la mujer, la realidad de la mujer, en la sociedad en la que vivimos. No atiendo, por tanto, los señalamientos directos bien conceptualizados de los hombres explotadores, opresores y violentos contra las mujeres. Recordemos la ideología supremacista extractivista. No solo no atiendo a eso, sino que critico el feminismo, que al señalarlo nos produce incomodidad y rechazo. Y no contentos con eso, les exijo que empiecen a preocuparse de que, claro, ser hombre en esta sociedad patriarcal también es un problema. Nos produce malestares, nos produce problemas emocionales, nos produce problemas psicológicos, nos suicidamos más. Y que por favor se ocupen también de nosotros. Pero no es suficiente con eso. También queremos que se ocupen de nuestros deseos sexuales. Eso significa proveernos de mujeres, ¿verdad?, a cambio de dinero. Y por tanto no tengo ningún problema con hablar de regulacionismo de la prostitución. Nuestro deseo de ser padres, como dice el ínclito Errejón, por supuesto, en un escenario solidario y altruista, ¿por qué no vientres de alquiler, verdad? Errejón es amigo tuyo. No, bueno, no es amigo tuyo, pero estamos en la misma onda, ¿verdad, Monedero? Y naturalmente, los conceptos de sexo, género, identidad, expresión de género, los dictamos nosotros, ¿verdad, Monedero? No el feminismo. Es decir, hemos estado dando la tabarra desde varios años ya, que el feminismo se debería ocupar de los malestares masculinos, que además estaba generando mucha incomodidad en los hombres y rechazo, y que por tanto se estaban alejando de las posiciones igualitarias. Y ahora, cuando el amigo Sánchez, que compra vuestro mierda de discurso y se posiciona con vosotros, le criticáis, pero si está diciendo lo mismo que vosotros. Este tuit es irritante por esos dos motivos, por adanista y por cínico. Estoy cansado, Monedero y resto de cuadrilla posmoderna, de observar cómo elaboráis discursos cambiantes, mutantes, respecto a la masculinidad, respecto a cómo se debe de plantear el trabajo con hombres, respecto al hombre blandengue, respecto a todas esas políticas miserables, sin fundamento, que solo pretenden en una especie de notolmenismo. Nosotros somos guays, somos de izquierda, somos posmodernos, y vamos diciendo lo que nos va interesando según va pasando el cuento. Y ahora, aún cuestionando, sin saber ni siquiera, por supuesto cuestionando lo que es ser una mujer, ¿o no, Monedero? ¿Qué es ser mujer, Monedero? Ahora resulta que nos ponemos todos estupendos y nos cargamos a un Rubiales, obviamente, que hace tiempo que no debería estar donde está, como si hubiéramos descubierto la pólvora feminista. Ahora, Monedero, ¿cómo es esto? En fin, este canal de YouTube, que tiene casi 1500 vídeos, muchos de ellos son evidencias de lo que digo, de cómo la masculinidad progresista ha traicionado al feminismo para arrimar la ascua vindicativa a nuestra sardina pene, Monedero, a nuestros intereses masculinos. Y ha criticado, y a mí me han criticado personalmente, por tener un tono excesivamente molesto para los hombres, por generar molestias en los hombres en este señalamiento en lo personal, social y político. Y como muestra de ello,
os voy a dejar un vídeo en el que el ínclito Roy Galán, que es de esta cuerda, nos cuenta lo mal que lo hace el feminismo precisamente por incomodar a los hombres. No se pierdan el vídeo. Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, en el pasado y reciente encuentro internacional feminista organizado por el Ministerio de Igualdad, se produjo una mesa redonda, coloquio, en el que participaron Rowan Connell, Beatriz Ranea, Roy Galán, Nacho Segarra y Luciano Fabri, y el tema era precisamente las masculinidades. Y he querido rescatar del encuentro la participación específica en algunos momentos, de Roy Galán. Lejos de mantener una posición de rechazo a todos los seres humanos y a todos los hombres que están trabajando en las masculinidades, sí me interesa especialmente tratar de hacer una mirada crítica y autocrítica de cómo ciertas posiciones, que además son ciertamente influyentes como agentes que transmiten mensajes y posicionamientos, de cómo los masculinos seguimos resistiéndonos, probablemente por nuestra ideología aún misógina y machista, seguimos resistiéndonos a la contundencia y al señalamiento de la radicalidad feminista, y cómo en nuestros discursos y en nuestras respuestas ante las interpelaciones seguimos practicando un territorio de señalamiento o de contrarrevolución, vamos a decir, para buscar mantenernos en las posiciones más confortables y menos críticas. Y el objeto de este vídeo no es otro que hacer una reflexión sobre esas resistencias, que incluso se producen desde el lado, vamos a decir, supuestamente más progresista y más a favor de la igualdad. Insisto, por este canal de YouTube han pasado todo tipo de hombres, ha habido autocuestionamiento también, y en este caso me gustaría revisar las palabras de Roy Galán con este espíritu auto. Pues bien, esta es la mesa coloquio sobre masculinidades, y la moderadora realiza algunas cuestiones que son contestadas por todos los intervinientes. Vamos a ir viendo y comentando algunas de esas cuestiones y las respuestas de Roy Galán. Empezamos con la primera. ¿Qué papel tienen los hombres en la lucha contra las violencias machistas? ¿Cómo les implicamos? ¿Qué podemos hacer desde las instituciones, academia, gobiernos, institutos? El hecho de prestar atención a la gente joven, ¿no? Sobre todo a los chicos jóvenes, porque bueno, si ellos van a ser los hombres del futuro, tenemos que ser estratégicamente compasivos y compasivas, probablemente, ¿no? Para construir un mundo en el que estos chicos quieran formar parte de este movimiento, ¿no? Creo que, por ejemplo, la lucha LGTBIQA+, sí que ha sido capaz de trasladar un sentido común, ¿no? De que es una lucha necesaria, y en cambio con el feminismo no hemos sido capaces de que los chicos sintieran que esto también es necesario, o que lo tuvieran como parte de ellos, ¿no? O que lo tengan. Bien, primera intervención. Ante qué papel tienen los hombres, Roy Galán hace un señalamiento muy sutil a que desde el lado LGTBIQ+, como él dice, sí que se ha gestionado bien el acceso a los jóvenes varones, pero desde el feminismo no. Por lo tanto, parte del fracaso, vamos a decir, de la situación de la desigualdad y de las violencias de los jóvenes sobre jóvenes varones contra las mujeres, tiene que ver con la ineficacia del feminismo, y pone como referencia a lo bien que lo hacen en el lado LGTBIQ+. Primer señalamiento que Roy Galán hace sobre el feminismo:
no está funcionando bien, según su criterio. Continuamos con la mesa. Y diría que como es algo colectivo, también se construye colectivamente, ¿no? Antes Lucho hablaba de desencajar la masculinidad solo del cuerpo, ¿no? Del hombre. Y yo diría que habláramos también de cómo participamos todos los seres humanos en la construcción de la masculinidad, ¿no? A través de nuestros deseos y nuestras expectativas. Es decir, las mujeres también crean masculinidad porque participan a través de sus deseos y expectativas con la exigencia de lo que supone ser un hombre, sobre todo en la heterosexualidad, ¿no? Creo que eso es importante porque si no conseguimos mover eso, el mundo tampoco cambiará, ¿no? Porque si tú a un chico de 15 años le dices, oye, pues pasa por todo ese pasillo, ¿no? Siendo un buen chico, ¿no? Pero cuando llegas al final del pasillo, nadie te va a desear, ¿no? Nadie te va a tocar con un palo. Claro, ¿quién va a cruzar ese pasillo, ¿no? Entonces creo que es importante también no apelar solamente a la culpa, ¿no? Que no, esto lo dice siempre Clara Serra, ¿no? Que no es nada transformadora, sino apelar al deseo que realmente sería aquello que sería capaz de transformar las cosas, ¿no? Porque con la culpa, pues ya vemos dónde van los chicos, ¿no? Están yéndose al otro lado. Efectivamente, Roy Galán vuelve a señalar a las mujeres como parte responsable de la construcción de la masculinidad. Pero es que además utiliza el falso debate de que el asunto está entre la culpa y el deseo, o la culpa y la fluidez. Y no en ningún caso aparecen los ejes éticos de justicia social, de ciudadanía, de democracia. Es decir, despolitiza absolutamente la situación o la relación hombre-mujer y simplemente lo convierte en un dejar a los hombres que fluyan sus deseos, que aparentemente lo convierte en derecho, y por lo tanto el comportamiento de las mujeres son los que moldean el deseo de los hombres. Roy Galán culpa, responsabiliza a las mujeres porque cree que las mujeres no quieren hombres igualitarios, porque cree ciertamente que las mujeres quieren el modelo de malote. Este es el viejo, típico excusa o añagaza masculina que en un discurso que practicamos los masculinos de hacernos creer que solo portándonos mal con ellas nos van a desear. Queridos amigos, reflexionen ustedes sobre cómo esta posición que traslada una situación política de desigualdad y de ideología al territorio de los deseos y de las emociones y de las culpas, y por lo tanto cómo mantiene, como siempre, el agrado de los hombres como el eje al que hay que exigirle al feminismo, ¿no? Tratadnos bien, no nos rechacéis. ¿Qué es eso de que no nos toquéis ni con un palo? Y tened compasión. Continuamos. Vamos a lanzar ahora la última pregunta y llevamos toda la mesa hablando de los privilegios que ostentan los hombres, ¿no? Y yo quiero ver cómo conseguimos que renuncien a estos privilegios, porque la macroencuesta de violencia contra la mujer que hizo la delegación de gobierno del Ministerio de Igualdad dice que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y luego cuando nosotras hablamos con los hombres, la mayoría de los hombres dice que nunca han ejercido violencia contra las mujeres, ¿no? Que pueden reconocer que tienen actitudes machistas, pero nunca jamás reconocen Antes de escuchar a Roy Galán, me gustaría incidir en la pregunta de la moderadora, y es: la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019 ya indicó que la mitad, el 50% de las mujeres han sufrido alguna vez violencia machista. Violencia machista, violencia. La mitad de las mujeres, como mínimo en esa macroencuesta. Y al otro lado parece que no hay ningún hombre, que nadie es
responsable, ni personal, ni social, ni político, de esas violencias. El eje es, por lo tanto, la violencia de los hombres contra las mujeres en el contexto del privilegio del hombre de vivir en un mundo libre de violencias, cosa que las mujeres naturalmente no tienen. Veamos cómo lo quiere orientar Roy Galán. Que evidentemente hay que hablar siempre de los privilegios y la violencia, pero no únicamente, ¿no? O sea, a mí lo que me gustaría aportar aquí es que no solamente de eso, en el sentido de que, bueno, como la masculinidad no es algo esencial, ¿no? Ni es inmutable y varía, y no es lo mismo ser hombre aquí, ¿no? que en otro país, que en otro tiempo. Creo que el relato del privilegio también tiene que ser graduado, ¿no? O sea, hay que hacer una especie de diferencia, porque claro, si quien está escuchando este relato del privilegio es también una persona racializada, ¿no? Pobre, claro, evidentemente no se va a sentir para nada representado, ¿no? En algunos relatos que estamos haciendo, y eso probablemente generará pues frustración e ira, ¿no? ¿Qué hacemos con esa frustración, con esa ira y con esa rabia? Porque yo creo que eso también es algo político, ¿no? Y que las instituciones tienen que hacerse cargo de qué estamos haciendo con eso. Yo creo que muchas veces hemos hecho un relato también sin pensar que había muchos chicos jóvenes escuchándonos, ¿no? Y que bueno, que también los estábamos condenando un poco, ¿no? En ese sentido, a una especie de destino sin esperanza, ¿no? A mí me produce como, bueno, realmente si decimos que un chico se va a convertir en un agresor, ¿no? O ese es su destino, realmente es un futuro pues terrorífico, ¿no? O sea, si no creemos en la esperanza del cambio, de la transformación, ¿no? Si realmente no creemos que esto se pueda transformar, realmente no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, es como, bueno, si no creemos que se pueda transformar, entonces no sé qué hacemos aquí. Y también que evidentemente eso tiene que estar ahí, tiene que estar el relato de los privilegios y la violencia, pero sin olvidar también pues eso que tiene que ver con los malestares masculinos, ¿no? Y esos malestares, si no empezamos a nombrarlos desde este lugar, ya lo están nombrando desde otro lugar, y además están haciendo un uso político de ellos, que además se viene en nuestra contra, ¿no? Con el antifeminismo. Muchas veces escucho a chicos jóvenes diciendo que es que probablemente les resulta más atractivo ser alguien antifeminista, ¿no? Que les da un capital social mayor, que ser un aliade, porque es que el aliade ya está a la burla, ¿no? Entonces también cuidado con en qué lugares, ¿no? Estamos haciendo según qué discursos, porque realmente estamos, creo, creando lugares inhabitables para estos chicos, ¿no? Y bueno, diría que la forma que tendríamos para construir un mundo mejor es hacer entender a los hombres que ellos tampoco eran felices antes de que llegara el feminismo, y que el feminismo también les va a proporcionar algo que ganar, ¿no? En ese sentido, no solo cosas que perder, sino también cosas que ganar. Eso me parece súper estratégico y me parece siempre muy interesante lanzarlo, porque bueno, ganar en libertad es siempre una buena ganancia para la vida, ¿no? Creo que los hombres felices son hombres libres y probablemente haya menos violencia. Pues bien, queridos amigos, ya han escuchado a Roy Galán. Y de nuevo en esta mirada crítica, ¿no? Mirada de autocrítica. En mi opinión, inciden los tres elementos más criticables de este posicionamiento de las nuevas masculinidades. El primero, cuando estamos hablando de violencias de los hombres contra las mujeres, que esta es la pregunta de la moderadora, y además cuando estamos hablando de privilegios masculinos, Roy Galán se desvía como punto de fuga hacia el relativismo, la multiculturalidad, la racialización, etc. La pobreza. Roy Galán no sabe o no olvida, o parece que quiere olvidar, porque en el fondo es una mirada androcéntrica, que también hay mujeres pobres, mujeres racializadas, mujeres de diversidad sexual, que además de las violencias propias de ese nivel, de su nivel
de la sección que le corresponde a la interseccionalidad, reciben también la violencia machista. Y si la mujer pobre recibe, además de las violencias por ser pobre, las violencias del hombre pobre. La mujer racializada, además de recibir las violencias por ser mujer racializada, recibe la violencia del hombre de su misma raza. O sea, Roy Galán desvía la atención de la pregunta de la moderadora hacia otras violencias, sin percibir que las mujeres en las secciones de la interseccionalidad de manera homogénea reciben, por supuesto, la violencia y la opresión y la explotación del machismo que le corresponde, de los hombres que les corresponde en su sección. El segundo elemento, absolutamente clásico en las nuevas masculinidades, es desviar en territorios de vindicación feminista la atención hacia los malestares masculinos. Poner el foco en los malestares masculinos, porque si no los tratamos, parecería que los hombres no van a mostrar interés por la justicia social, por la igualdad y por dejar de oprimir y explotar y violentar a las mujeres. Es decir, lo que reconoce Roy Galán, o no quiere reconocer, es que no es suficiente con los valores éticos y de justicia social y democrática, sino que hay que darle algún premio, algún beneficio extra a los hombres. Como si los hombres fuéramos incompatibles y necesitáramos algún tipo de beneficio extra para dejar de explotar, oprimir y violentar a las mujeres. Ese es el famoso trabajo de las nuevas masculinidades alrededor de los malestares masculinos. Cuando se está aplicando, se trata de aplicar una perspectiva feminista, donde el foco vindicativo es la opresión y la explotación y las violencias que sufren las mujeres por nuestra parte. ¿Por qué tenemos que incorporar nuestros malestares humanos en este diálogo? Es un notolmenismo de libro, es sí, pero vosotras estáis mal, pero es que nosotros también tenemos nuestras dificultades. Relativismo, malestares masculinos como prioridad. Y el tercero, y finalmente para acabar, es esta búsqueda de la felicidad de los hombres. En una paradigma y en una cosmovisión absolutamente androcéntrica, donde la clave está en nuestros deseos, nuestros malestares. La felicidad no es un derecho. No está en los derechos humanos la felicidad. En los derechos humanos está la vida en igualdad y libre de violencias. Y ahí, querido Roy Galán, me temo muy mucho que ganamos a las mujeres por goleada. He querido traer esta reflexión, que es, de nuevo, es una reflexión no exactamente a Roy Galán, sino a las posiciones neomasculinas progresistas que de alguna manera creo que están desviando la atención, generando rechazo, y ya sabemos cuáles son las consecuencias después, contra la legítima vindicación de la radicalidad feminista, y por supuesto desde estas posiciones relacionadas con los deseos que convertimos en derechos, los nuevos deseos masculinos, acabamos en territorios neogeneristas, de nuevo androcéntricos, y donde nada de estas posiciones tienen absolutamente ninguna incidencia en el problema clave que es el dispositivo sexo-género de opresión, explotación y violencia de los hombres hegemónicos o diversos contra las mujeres. Justo Fernández López. A modo de epílogo, mis queridos amigos hegemónicos y diversos, permitidme compartir esta imagen, que es un clásico, habréis visto mil veces, que para mí es probablemente la imagen más misógina y, permitidme la expresión, repugnante que se pueda realizar sobre la influencia de las mujeres en nuestra socialización. En este canal ya he cuestionado desde lo académico, desde lo social, desde lo político, que esto es misoginia, absolutamente misoginia, en esa culpabilización de la labor de las mujeres en nuestra creación de masculinidad, como dice Roy Galán. Desgraciadamente,
Detrás de esta imagen están barbaridades como el SAP, barbaridades como soy machista porque mi madre me hizo así, o incluso esa negación de mi machismo porque resulta que a mí me han criado y he estado siempre rodeado de mujeres. Con esta imagen delante me gustaría que reflexionáramos profundamente para romper de una vez esa idea de que la culpa, como lo fue Eva en el paraíso, de nuestra intolerable socialización y de nuestras conductas tuviera algo que ver con ellas. Los hombres somos los que creamos masculinidad desde el privilegio. Los hombres somos los que transmitimos generación tras generación cómo ser hombre. Y por supuesto, los hombres sostendremos que desde aquí arriba se está muy bien y que no nos interesa, bajo ningún concepto, modificar la sociedad. A nosotros, a los que no nos interesa modificar nada. Desde luego, apelando, señalando fuera de nuestra propia responsabilidad, no vamos a conseguir nada nunca. A ver si de una vez los hombres somos responsables de nuestros actos. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.